Sí, hola. Bueno, Egunon, gracias a los que habéis venido para ver la charla sobre las 20 ediciones de Retro Euskal. Pues sí, llevamos ya, como se puede decir, 20 años celebrando este evento desde el 2004, cuando empezó a celebrarse de manera, digamos, oficial. Dentro siempre de la Euskal Encounter, bueno, excepto, como veremos más adelante, por los dos malditos años estos de la pandemia, que tuvimos que celebrarlo de una manera más inusual. Entonces, bueno, los inicios. Esto lo voy a contar un poco desde mi perspectiva, claro, de lo que yo he vivido, de cómo Retro Euskal lo vi yo crecer y nacer, crecer y esperemos que no morir. Y entonces, bueno, esto empezó cuando iba yo con un amigo, nos enteramos de que existía una party, una LAN party, que se celebraba en Guipúzcoa y que casualmente en el año 2000 se hacía itinerante. Empezó a moverse por todas las capitales vascas, pues por Vitoria, Bilbao y Donosti, y coincidió que en el 2000 venía a Bilbao, a la antigua feria de muestras de Bilbao, que estaba donde está el nuevo San Mamés ahora. Y entonces, bueno, pues decidimos apuntarnos e ir y demás. Y una de las ocurrencias que tuvimos, sin más, fue llevar nuestro propio ordenador de 8 bits. Aparte de los PCs que llevábamos como era obligatorio para estar en la party, dijimos, bueno, pues para descansar un rato, para desconectar y demás, pues llevaremos el Spectrum. Llevé mi Spectrum Plus 2A con algunos juegos para cargar y demás. Y bueno, y ocurrió que fuimos a la party y aparte de nosotros, pues había más gente que había tenido la misma idea o que igual lleva años atrás ya llevando sus ordenadores de 8 bits o videoconsolas antiguas y demás. Y bueno, empezamos a juntarnos, a hablar, pasaron los años, las parties, la siguiente creo que fue en Vitoria, luego la siguiente fue en Donosti e hicimos lo mismo, llevamos nuestros PCs y luego aparte el Spectrum y volvíamos a coincidir con más gente que también llevaba sus ordenadores de 8 bits, pues había gente con Commodore, había gente con MSX y demás. Y ya en el 2003 es donde ya un poco se produce ya como el Big Bang de esto, de los inicios. Y es cuando dentro de la Euskal Party del año 2003, pues organizan, coincidiendo con su 10º aniversario de la Euskal Amiga Party, que empezó en el 93, pues organizaron el Retro Museoa. Y en el Retro Museoa, pues lo que hacen es ponen 5 equipos de diversas categorías y marcas, pues desde los años 80 y primeros 90. Y entonces es un poco cuando nosotros, pues de una manera totalmente sin más, pues les proponemos llevar nuestros equipos y exponerlos adicionalmente junto a los que ya había. Entonces, bueno, eso es, los ampliamos ese retromuseo y sin saberlo, pues porque lo propusimos, lo hicimos sin más y aquello se recogió y en principio pensamos que hasta el próximo año. Y una persona, no sé si una persona o varias, pues que por detrás empezaron a hacer un poco el germen de lo que va a ser Retro Euskal del próximo año. Entonces, los meses previos de la Euskal Party del 2004 es cuando se empezó un poco a gestar lo que era lo que iba a ser la primera Retro Euskal. Y bueno, ahí estamos ya con 20 años menos, muchos, pues de los que ya hay ya... Iba a decir que no quedan muchos, pero sí. De esta parte sí que todavía sobrevive en esto. Y bueno, aquí estoy yo, hecho un chavalín, con mi Spectrum Plus 2A. Y entonces ya, pues, previamente a 2004, pues se empieza un poco a pensar qué vamos a hacer, qué llevamos y eso, porque al final no existíamos como grupo, no, cada uno iba por su cuenta, teníamos cada uno vivía su vida, digamos, y nos juntábamos a cada Euskal Party. Pero ya en esta, pues ya hubo una especie de organización. Nos empezamos a coordinar y a organizar y a ver qué llevaba cada uno o qué podíamos aportar. Y lo que es la propia Euskal Party, pues nos cedió un stand, una zona donde poder poner nuestros equipos y organizar lo que empezó a ser Retro Euskal. Se conservó todavía la denominación de Retro Museoa
De hecho, se conserva hasta ahora, no sé por qué, porque Retro Euskal pues, es desde el primer año. Entonces, bueno, por inercia, pues lo han mantenido como esta denominación, cuando ya no es un museo, ya somos un stand vivo y con muchas más actividades y cosas para hacer, aparte de un museo. Y paradójicamente hacemos una mesa redonda donde yo soy ponente. Pues al final, como me consideraron como un experto en el ZX Spectrum, y los otros dos invitados, pues Rafael Corrales y Star, pues como aportando un poco de la escena del MSX. Entonces yo como portavoz de la escena del Spectrum y Rafael y Star como portavoces un poco de la escena MSX para demostrar o para enseñar cómo estaba el estado de la escena de los 8 bits, porque ya se supone que habían desaparecido en los primeros años 90 los ordenadores de 8 bits, pues se habían dado ya comercialmente muertos. Pero realmente la gente, había una escena detrás que lo seguía manteniendo vivos, sacando nuevos juegos, hardware y manteniéndolos vivos y desarrollando para ellos. Entonces, bueno, en esa mesa redonda pues estuvimos ahí invitados y luego aparte, pues entre otras actividades, pues se hicieron torneos de videojuegos y el Demo Show. El Demo Show pues lleva también celebrándose desde los inicios, desde la primera edición. Y entonces, bueno, ahí estamos parte de la organización. Pues eso, aquí estamos yo aquí, este es Rafa Coelas y este es Star. Y este es un poco no un poco, es el que empujó para que Retro Euskal arrancara, se iniciara y bueno, es el que hablaba con la Euskal Encounter, con la Euskal Party en aquel momento, pues era el enlace, el que coordinaba con ellos pues todo lo que había que hacer o lo que se podía hacer. Y luego, bueno, el stand de atrás, pues ese es donde teníamos, es nuestro primer stand. Pues era un stand circular donde poníamos los equipos allí funcionando, donde se hacían los torneos y demás. Pues sí, esta fue la primera. Fue bastante sencilla y austera y bueno, y cada uno aportaba lo que podía y se hizo como se pudo. Ya la siguiente, pues ya pegó un pequeño, para mí, ya dio un salto un poco más cualitativo, porque aquí ya se trajeron ya unos... Para mí fue, por ejemplo, una de las... No sé, a mí me sorprendió esto, porque yo no esperaba estar moderando una mesa redonda con programadores de 8 bits, de la época de los 80. Entonces, yo estuve con ellos, pues eso, coordinando y demás, pues eso, hacíamos mesas redondas, hacíamos torneos de videojuegos todavía, hacíamos el Demo Show, y luego añadimos una actividad más, que es la cena de hermanamiento interplataformas, que parece ser que nos llevamos mal entre nosotros o algo así. Y lo que hacíamos era juntarnos en el restaurante chino que está aquí al lado y hacíamos, pues eso, nos juntábamos y cenábamos y nos hacíamos hermanamientos. Y bueno, esta fue la segunda Retro Euskal. Como podéis ver, pues estaba el anterior, ya teníamos logotipo, que era el marcianito y este marcianito pues perduraría hasta el 2011, donde ya hicimos el cambio al Pachibot. Y bueno, aquí se ve un poco que ya se ve que había gente. Aquí, no sé, había mucha gente ya organizando, aportando y celebrando Retro Euskal. Sí, la verdad es que aquellos eran buenos tiempos donde había mucha gente ayudando a la organización, aportando material, y sobre todo había mucha buena voluntad y muchas ganas, claro. Al final acabamos de empezar y había ilusión. Y esta es ya la tercera Retro Euskal, que fue en 2006. Aquí ya se pega ya otro salto más y se traen ya invitados de fuera, de Europa. Entonces se traen incluso invitados que hacían cosas que yo personalmente, pues eso, desconocía totalmente que existieran. Que era John Micra Podratron, pues había hecho el señor aquí un sistema operativo multitarea para la maestra CPC.
que reproducía MP3, que podías estar jugando al Pac-Man mientras estabas viendo un vídeo en un reproductor multimedia, en un Astra CPC. Yo, es que no me lo creía. Y el hecho es que sigue desarrollándolo. Creo que lo sacó para MSX también, hizo un port de MSX y estuvo mirando para intentar pasarlo al Spectrum, pero al Plus 3, al de disquetera, que ese también pues es parecido al Amstrad en CPU, pero bueno, se le quedaba corto en el tema de la memoria. Y luego, bueno, pues teníamos aquí tirábamos bastante por el tema de los 8 bits y de los arcades, que era un poco los que estábamos ahí, era lo que habíamos mamado, digamos, de la época. Yo como Spectrum, pues eso, tenías ahí tu apartado, otro que le gustaba el Amstrad y demás, pues tenía otro y cada uno eso aportaba lo que le gustaba y lo interesaba. Y bueno, en esta ocasión pues estuvimos en otra ubicación, que era una especie de isleta o plaza, que era al otro lado del pabellón, y donde había otras tiendas, había otras gente exhibiendo, exposiciones y demás. Y bueno, nosotros ya teníamos nuestra pequeña parcelita ahí en ese sitio ubicado. Y bueno, 2007 ya, aquí sí que se pega ya otro salto en esta ocasión, que es cuando se funda la asociación Retroacción. Retroacción, digamos que el papeleo o lo que viene a ser el acta de fundacional y demás, pues se hace en 2006, pero no es hasta 2007, cuando ya se nos ha el nombre ya de esto. Se nos dice que podemos ya ser asociación, entonces bueno, ya es cuando Retroacción entra a organizar ya como una entidad, ya no somos personas individuales que estamos organizando un evento, ya es una asociación con su entidad, con sus socios, con un empuje, vamos. Entonces ya se produce un cambio bastante importante. Y luego aparte, pues también otro hecho destacable es se compran las vitrinas de cristal desmontables, que ya aunque son vitrinas de una estantería del IKEA que se fueron reciclando hasta convertirse en vitrinas. Y hoy, a día de hoy, de 2023, 16 años después, aún sobreviven y aún hay que montarlas y desmontarlas en cada evento. De hecho, si vais a ver la exposición de las 20 ediciones de Retro Euskal, las podéis ver ahí, las que han sobrevivido. Y de hecho es que se pueden considerar como un protagonista más de la exposición. Y luego, bueno, en este evento 2007, pues se produce, yo creo que también una de las charlas que, por lo menos para mí personalmente, era una de las que más me impactó, que más me gustó mucho, que era poder traer a los fundadores y a los redactores de la revista Micro Hobby. Yo, vamos, no pensaba que 15 años después, o bueno, 12 años después de desaparecer Micro Hobby, hubiera interés todavía de estas personas en seguir hablando de ellas y nada. No, la verdad es que acudieron y unas personas encantadoras y la verdad es que dieron una charla muy interesante, respondieron a todas las preguntas y la verdad es que yo no lo esperaba. Y luego aparte hicimos el Museo Sinclair, que se cumplía los 25 años del Spectrum, del lanzamiento del Spectrum, y a través de varios coleccionistas pues recopilamos bastante material e hicimos una exposición sobre Sinclair, no solo del Spectrum, sino que todo lo que Sinclair ideó y maquinó pues estaba allí expuesto, bueno, todo lo que pudimos recuperar o conseguir. Entonces había desde calculadoras, el QL, libros que había escrito Sinclair antes de siquiera pensar en crear el Spectrum. Y bueno, la foto está un poco oscura porque se hizo de noche, pero bueno, ya podéis atisbar ahí entre las sombras, pues que sí, que todavía seguíamos siendo mucha gente. Había bastante gente ya en estas ediciones y nos iba apuntando más gente y se iba
iba habiendo más gente organizando, que eso sí que se notaba mucho luego en la calidad y en el montaje del evento. Y aquí ya pasamos a 2008. En 2008, pues, pasamos a otro stand diferente, donde ya aquí tuvimos ya una exposición de videoconsolas, que eran inusuales. No era la típica Atari 2600 o la NES, sino que eran consolas que habían salido durante estos 3 años que o no habían triunfado o no habían sido importantes. Y bueno, este es otro de los grandes hitos y actividades destacables, que es la retropartida gigante. La retropartida gigante fue una cabezonada, yo creo, porque eso no puede ser una idea, de hacer reproducir videojuegos en stop motion, ¿vale? Lo que se hacía era en unos paneles gigantes magnéticos se recortaban las piezas y los sprites y los píxeles de los videojuegos. Cada persona que venía podía hacer un movimiento de lo que fuera, del protagonista, del fantasma o de quien fuera, del protagonista o de la nave, vamos, en este caso, que es el Space Invader, sí, me he equivocado. Y luego, cada vez que se hacía el movimiento, la CPU humana que teníamos, que iba a unos hercios, no iba a los mismos hercios pero yo creo que como el 6502 o así, sí iba a esa velocidad, tenía que mover todos los demás ítems o sprites que hubiera como si fuese la máquina la que lo estaba moviendo. Entonces, eso requería mucha concentración y mucha capacidad de CPU. Así que y luego se sacaba una foto y luego, recopilando todas esas fotos, pues se hacía una partida en stop motion. Y si visitáis la exposición, pues tendréis los códigos QR de cada retropartida y las podéis ver y la verdad es que si veis cómo se han hecho, la verdad es que es alucinante que salieran así de bien, porque es que era una labor bastante destacable. Y bueno, y luego hubo un par de actividades en las que proyectamos el documental Hobby de Ciro Altabás, donde lo que hacía era se iba a Japón a visitar las oficinas de Nintendo y demás y bueno, pues nos cedió la posibilidad de proyectarlo y nos dio una pequeña introducción o un poco forum y luego terminamos con una mesa de redonda sobre la cultura de las videoconsolas en España. ¿Vale? Invitamos a Alberto Alberto José González, pues bueno, que él vivió tanto la época de los 80, de los 8 bits de ordenadores, como el salto desde los 8 bits a las videoconsolas como la Game Boy, la Nintendo, incluso la Super Nintendo. Y bueno, luego estaban Ciro Altabás y John Tons, pues eso, como periodistas o como aportando su conocimiento, pues eso, al tema de cómo las videoconsolas se introdujeron en España y Alberto, pues eso, Macalvi era un poco desde el punto de vista del desarrollo, como programador y desarrollador que estaba. Y bueno, ahí estamos más gente. Como podéis ver, pues eso, todavía seguimos siendo un número bastante grande de gente y de personas, pues bien, ¿no? Pues eso, como debe ser. Y aquí pasamos ya a 2009. En 2009, pues, la exposición se hace más pequeñita, en el sentido de que ya exponemos, pues, consolas portátiles, como el Game & Watch y demás. Repetimos, parece que el que organizaba la retropartida gigante de Space Invaders pues no le pareció suficiente y se lanzó a organizar la retropartida gigante pues del Galaxian con los mismos pasos. Pues la gente hacía un movimiento, él como CPU humana hacía los demás movimientos de los sprites y de los enemigos y de los disparos y demás y se sacaba una foto. Y entonces
Otra vez, pues eso, hicimos aquí otro vídeo en stop motion de una partida del Galaxian en real, vamos, sin ser videojuego. Y bueno, aquí también es otro hito importante, pues eso, aquí invitamos a Dylan Smith. Dylan Smith pues desarrolló no solo el hardware, el firmware y también el software de una tarjeta Ethernet que se conectaba al Spectrum, con la que podías conectarte a Internet. Podías enviar tweets, podías hacer FTP, podías hacer Telnet desde un Spectrum. Vale, a mí eso también en la época pues ya también me explotó la cabeza. Digo, pues, ¿cómo se puede tuitear desde un Spectrum? Pues se podía, hasta que cambiaron el algoritmo de encriptación o algo así de Twitter y ya se complicaron las cosas. Y bueno, luego otra de las cosas que estábamos, pues eso, hicimos un taller de hacer tu propia recreativa. Pues en aquella época, pues todo el mundo quería tener una recreativa en casa. Todo el mundo quería construirse una recreativa. Pues nosotros eso, hicimos Daniel Ibarzo y Sergio Moreno nos hicieron para retroacción, bueno, con ayuda de esto, pero la hicieron entre ellos y algunos otros compañeros, se hicieron una recreativa. Y entonces vinieron aquí con la recreativa y nos enseñaron cómo la hicieron, el proceso constructivo, el proceso de instalar software y demás. Y fue una cosa interesante. Y bueno, aquí no estamos todos, pero me parece una foto también para que veáis la retropartida cómo era. Pues aquí veis las chapas magnéticas y los sprites. Y esto era lo que se iba moviendo. Tú movías la nave y disparabas cuando querías, y todo esto lo demás lo movía la persona encargada de la partida, que está aquí. Este de aquí. Imagínate cómo acabaría. Bueno, esta para mí es una de las Retroeuskal, pues, no sé, que más buen recuerdo tengo, porque ocurrieron varias actividades e incluso varias visitas no sé, de las que a mí también me gustaron mucho. Entonces, bueno, la primera fue que la Euskal, el Esprit, creo, a través de, o la Euskal Party a través del Esprit, o la Euskal Encontre a través del Esprit, pues invitó a Nolan Busnell a dar una charla aquí a la Party. Y entonces, pues le dieron un paseo, una vuelta y visitó nuestro stand, y es ahí donde tuvimos contacto con él y estuvimos hablando con él, y la verdad es que es una persona también muy encantadora y muy simpática, y muy predispuesto pues a ayudarnos. La verdad es que nos dijo que si necesitamos cualquier cosa que contactáramos con él o que habláramos con él, y el caso es que pasados los años así lo hicimos, y le hicimos socio de honor de la asociación, cosa que aceptó de buen grado, y forma parte de nuestro elenco de socios de honor, entre otros grandes que hay aquí también presentes. Entonces, aquí también lo que hicimos fue la exposición del Spectrum del pincel al píxel, y la presentación del libro Spectrum, las dos basadas en Alfonso Azpiri, ¿vale? La exposición pues era una retrospectiva de todo lo que Alfonso Azpiri había hecho para los videojuegos, todas sus portadas, bocetos y demás, convertida en una exposición muy completa y detallada con todo tipo de textos, referencias a videojuegos y demás. Y bueno, pues quién no conoce a Azpiri, y la verdad, y toda su biografía y juegografía, nunca mejor dicho. Y luego, bueno, aquí ya repetimos lo que fue la tercera y yo creo que ya la última retropartida gigante, porque yo creo que ya la CPU humana ya hizo overclocking, y en este caso pues elegimos el Pac-Man, que cumplía 30 años, el 30 aniversario del Pac-Man, y se hizo la retropartida basada en el Pac-Man. Vale. Y luego ya como otra charla, Dylan Smith pues volvió a venir, pues se le invita y el predispuesto pues acude, y en esta ocasión sí que nos contó eso, un taller ya de cómo conectar tu Spectrum a Internet con su tarjeta Spectranet, que ya el año pasado pues la tenía recién
recién sacada al mercado, bueno, recién fabricada o preparada. Y ya la última conferencia, esa que también es, para mí eso, pues fue conocer a los Pacos, a Paco Suárez y a Paco Portalo, pues ambos dos autores de La Pulga. Pues La Pulga pues ha sido muy erróneamente conocido como el primer videojuego español. Lo que pasa que se puede conseguir igual el primer videojuego español pues que dio el salto a Europa o en este caso pues eso, a Inglaterra o demás. Pero bueno, también La Pulga pues eso también fue como un punto de inicio también de los desarrollos en los videojuegos de ordenadores de 8 bits. Pues eso ya empezó ya Indescom a desarrollar sus juegos. Estaban los chicos del SIDFRED, el FRED y demás. Y bueno, hace poco, pues nada, el año pasado consiguieron otro hito, que es ambos dos, Paco Suárez y Paco Portalo, fueron otorgados con la medalla al mérito de las Bellas Artes por el videojuego de La Pulga. Entonces, bueno, algo es un inicio, o sea, que se reconozca, aunque sea 40 años después, pues lo que hicieron de cuando crearon La Pulga, que ellos pues lo harían con su buena intención y demás, sin saber lo que iba a traer detrás, pero bueno, que se reconozca me parece ya un hito destacable y que esperemos que en el futuro se reconozcan a más desarrolladores de videojuegos, e incluso videojuegos para el futuro. Y bueno, aquí está la visita de Nolan Bushnell y está con algunos miembros de Retroacción. Y bueno, ese era el stand. Que por cierto, el cartel a mí me parece es una pasada este cartel. A mí es de los que más me gustan de todos los que tenemos. Y es que nuestro diseñador gráfico, nuestro ilustrador de la asociación, que era Javier Vispe, pues se curró, sabiendo lo que íbamos a hacer ese año, se curró un stand en isométrico con todas las personas implicadas pixeladas. Pues eso, aquí están los Pacos, Paco Suárez y Paco Portalo. Aquí está el autor, que es Javier Vispe. Aquí está el coordinador de la retropartida. Este soy yo, con el altavoz. Y la verdad es que se pegó un curro del copón haciendo este cartel. Y bueno, aquí ya pegamos se nota ya un poco algo diferente en el cartel, que ahora lo veremos. Y aquí, bueno, ya la exposición se vuelve muy pesada, la verdad. Que es aquí cuando celebramos los 30 años de los IBM PCs. Pues claro, para celebrar los 30 años del PC, ¿qué tienes que traer? Pues PCs, con sus monitores, algunos. Entonces, bueno, aquí esta exposición fue bastante complicada, no solo de hacer, sino de mover. Entonces, bueno, fue bastante destacable eso. Y luego tuvimos la charla de Chris Smith, que no tiene nada que ver con Dylan Smith, no es familiar. Y en esta ocasión hablamos del aula del ZX Spectrum. Pues esta persona, Chris Smith, que es ingeniero informático, pues se le ocurrió que la ULA del Spectrum, que es un chip específico desarrollado por Ferranti, pues describirla, documentarla, analizarla al microscopio y describirla y analizar para qué, para que se pudiera no emular, sino para que se pudieran hacer réplicas de este chip, por ejemplo, y poder sustituir los que tienes. Pues escribió un libro y aparte de eso, de hablar de la ULA específicamente, pues ya en general pues habla de cómo funciona el espectro, ¿no? De la pantalla, de los gráficos, del sonido y demás. Y la verdad es que es un libro técnico, es técnico, es complicado de leer, pero la verdad es que es interesante. A mí me parece interesantísimo. Y luego celebramos también el primer torneo de videojuegos de Enred de MIDI Maze. El MIDI Maze, pues bueno, si no lo sabéis, están este año también en el Juegodromo instalados. Y era una curiosidad que eran ordenadores Atari ST que para jugar en red
lo que hacían era usar el protocolo MIDI, que en realidad el protocolo MIDI es para comunicarse entre instrumentos de música y mandarse señales de toca esta nota o cambia este instrumento y demás. Entonces lo que hicieron unos chavales, porque eran los chavales que desarrollaban videojuegos, el Atari, pues programaron un videojuego y en vez de usar la red o un cable de red que posiblemente el Atari no tenía en ese momento, pensaron que usar el protocolo MIDI, que sí lo incluía el Atari, podía ser una buena idea para desarrollar un juego en red. Y la verdad es que funciona, la verdad es que muy bien. Y lo tenéis, como he dicho, está ahí disponible. Y luego se celebran las primeras retrolimpiadas, ¿vale? De retrodeporte rural vasco, que luego las llamamos retrolimpiadas, y este año las reeditamos hoy a la tarde, a partir de las 6, como retrolimpiadas vascas. Y acabamos pues con una de las actividades que se llama el concurso de disfraces de Pachibot, ¿vale? Este año, en 2011, cambiamos el logotipo, la mascota que teníamos, que era del marcianito que teníamos, pues este año lo cambiamos al Pachibot. ¿Qué pasó? Que el marcianito no era nuestro, digamos, era una concesión, una cesión de un artista que nos había hecho el diseño del marcianito. Y entonces ocurrió que queríamos hacer algo más, camisetas, vender camisetas con el logotipo. Y cada vez que queríamos hacer algo de eso le teníamos que pedir permiso. Él no es que nos lo fuera a negar o decir que no, pero había que pedirle permiso. Entonces decíamos, oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio diseño y nuestro propio logotipo un poco más local, siendo Retro Euskal? Y entonces estuvimos dándole vueltas y decidimos hacer el Pachibot. Al final, bueno, no fue nada dificultoso, pues nada, era un robot pixelado, pues eso, con su chapela y en este caso, camiseta del Athletic. Y nada, a partir de esto, pues es nuestra seña de identidad de Retro Euskal desde 2011. Bueno, aquí están hay varios invitados que tuvimos en esa edición. Pues ahí estoy yo, Chris Smith y John Cortázar, que también nos dio una charla, creo que fue sobre la corona encantada, si no recuerdo mal, en aquella época, que encima tenía portada de Azpiri, o sea que... Y nos estuvo hablando del desarrollo, porque la corona encantada, pues como tal, pues eso fue también un salto de calidad y de todo lo que viene a ser la escena de los 8 bits. Bueno, y aquí ya en 2012... pues aquí también pegamos otro salto, repetimos y aumentamos otra exposición. En este caso celebramos, si hace 5 años habíamos celebrado los 25 del Spectrum, en esta celebramos los 30. Con una exposición, la verdad es que ya más centrada en el Spectrum, ya no era como hace 5 años, que fue más amplia, más basada en Sinclair y sus desarrollos, digamos. Y en esta ocasión, pues eso, tuvimos desde ordenadores, videojuegos, periféricos e incluso nuevos desarrollos tanto de ordenadores, pues eso, hechos con FPGAs, nuevos desarrollos de software de videojuegos actuales y demás. Y luego aquí tuvimos también, a mí me parece que esta también fue una de las más buenas ideas que hemos tenido, porque hasta que no la haces no te das cuenta de esto. Y se nos ocurrió pues invitar a José María Ponce. José María Ponce era en este caso, sí, porque unos meses más tarde de este evento pues falleció. Y esta persona, José María Ponce, pues era un ilustrador que se dedicó a hacer cada semana, hacía la portada de la revista Micro Hobby sin saber nada de ordenadores. Él llamaba, le decían un poco si sabían lo que iba a hacer en esa edición de la revista, y él con su buena voluntad pues dibujaba ordenadores o cosas tecnológicas o robots o lo que él creía que se adaptaba a lo que allí le pedían. Y entonces hicimos tanto una charla donde nos contó cómo creaba esas portadas, aparte
pues eso, cómo las hacía y demás. Y luego hicimos una exposición, que esto sí, yo creo que es un poco lo que te sorprende de esta persona, que él nos agradeció lo de la exposición, porque dice que es que nunca le habían hecho una exposición, salvo en donde él vivía. Hicieron una especie de la cultura, centro cultural, le hicieron una exposición, pero dice que fuera de allí nunca le habían hecho una exposición. Y claro, nosotros nos quedamos así, pues, y como que no. Si las ilustraciones de Micro Hobby, luego también hacía, si sois de GB, seguramente en algún libro que hayáis podido tener en, pues eso, el séptimo, octavo de GB y demás, pues también hacía ilustraciones donde uno de sus elementos más destacados o interesantes era que él solía incluir su firma escondida en el dibujo, que también era un aliciente de buscarla en las portadas de la revista, ¿no? Cada vez que veías la portada era buscar dónde había escondido José María Ponce su firma. Después empezamos también, en esta ocasión, estamos arriba en el atrio y decidimos, oye, ¿por qué no hacemos empezamos a hacer conciertos de MIDI. Invitamos a Matthew Westcott, que es un pedazo monstruo del chip AY, del Spectrum y del Amstrad, bueno, y del MSX. Y él lo que hace es hace en vivo sus propias composiciones e incluso versiones de canción, pero las toca con un teclado MIDI y demás. Y le invitamos y nada, nos dio un concierto en el atrio y la verdad es que estuvo muy tache. Y luego también esta actividad a mí me parece muy interesante, que es el salto siguiente, ¿no? Si ya vino a presentarnos el Spectranet 2 años antes, si el año anterior nos presentó cómo conectar a Internet los Spectrum, este año ya lo que hicimos fue poner 4 Spectrums en red a través del Spectranet con un videojuego que, por supuesto, también había hecho él, Dylan Smith. Y la verdad es que fue un torneo muy competido y muy interesante. Y bueno, ahí estamos ves atrás las portadas de Ponce, y aquí estamos algunos miembros de la organización, pues eso, con parte de la exposición de Spectrum, y yo creo que eso de atrás es el Spectranet, que estaba ahí montado. Bueno, no sé si voy a ir un poco más rápido, porque si no, nos van a echar. En 2013... pues tocaba el aniversario del MSX, y para ello invitamos pues a 3 grandes expertos, nunca mejor dicho. Bueno, Manuel Pazos, que le hemos tenido 10 años después, le tuvimos aquí el sábado dando una charla sobre los entresijos de los videojuegos de MSX. Pues bueno, John Cortázar, que le tenemos aquí al lado y bueno, siempre está predispuesto a aportar, y bueno, como desarrollador del estándar del MSX, pues me parece. Y Andoni Velasco, pues que nunca ha estado fuera del MSX. Bueno, él estuvo de hecho en la primera Retro Euskal, pues eso, con su hermana y con el MSX. Y bueno, como era 2013, celebramos 10 años de Retro Euskal, o más bien 10 ediciones de Retro Euskal, invitando a los miembros fundadores de la asociación Retroacción para que nos hablaran, pues eso, cómo veían los inicios, qué hacían en los inicios, pues un poco lo que estoy haciendo yo creo que de otra manera, cada uno lo enfocó de una manera distinta, y bueno, tuvimos esa charla pues para celebrar los 10 años, y este año pues hacemos lo de los 20. Y luego también tuvimos el torneo de Doom. El torneo de Doom, pues también otro de los torneos más destacables. Si queréis ver el vídeo, pues está referenciado en la exposición que tenemos en el stand, y ahí podéis ver el vídeo. Bueno, aquí había un vídeo, pero no sé si nos va a dar tiempo a verlo. Así que vamos a seguir para adelante. Y entonces en esta de 2014 hacemos ya la exposición. En este caso, si hicimos en el 2011 de PCs, pues en 2014 tocaba de los Apple Macintosh. Entonces hicimos una retrospectiva de toda la historia o la evolución de los Apple Macintosh desde los inicios en el 84 hasta casi la actualidad. Luego destacamos también la charla del proyecto Loaz comillas, la historia del videojuego vasco, pues que nos pareció muy, muy, muy interesante que se hiciera
un estudio y un recorrido histórico, pues eso, del videojuego vasco, de sus orígenes, de cómo aquí en Euskadi pues se empezaron a hacer videojuegos y hubo autores y desarrolladores de gran valía y vamos y muy destacados durante la época, pero que para muchos pues eran desconocidos, porque al final el nombre lo ponían las grandes compañías, pues el autor pues muchas veces no solía aparecer destacado o referenciado en su desarrollo, y se hizo una especie de libritos que podéis descargar gratuitos en la página web de Tabacalera, creo que está. Y bueno, hubo una charla de Ghost and DJs, que es un videojuego con estética retro, pero hecho con herramientas actuales de desarrollo, de actuales de 2014. Y luego tenemos un torneo de máquinas arcade, que es en aquella época pues traíamos máquinas arcade. Bueno, nos traían. Entonces podíamos disponer de máquinas arcade. Ya en los últimos años pues se está convirtiendo en algo muy complicado de traer porque suelen ser muy delicadas de moverlas y la verdad es que no estamos encontrando gente que se anime a traérnoslas aquí para ponerlas en el stand. Y bueno, ahí está un poco la mezcla un poco de organización y gente del videojuego vasco, implicada en el librito los libros de la historia del videojuego vasco. En 2015 aprovechando que se lanzaba la nueva trilogía de Star Wars en el cine, pues decidimos hacer una exposición de la historia de los videojuegos de Star Wars, desde el primero hasta la actualidad. Y la verdad es, como dice el que se encargó de coordinarla y eso, dice que es una de las mejores exposiciones que ha hecho porque cabía todo en una caja. No tenía ni monitores ni ordenadores pesados. Entonces la verdad es que fue muy, muy interesante de hacer, no solo sobre todo por el hecho de Star Wars, sino por cómo evolucionan los videojuegos desde los primeros hasta los actuales, que no podíamos poner el videojuego porque ya son descargas digitales. Entonces tuvimos que poner un pantallazo o una foto porque no había un medio físico que mostrar en las vitrinas. Luego vino Paco Serón, que nos dio la verdad es que una magnífica charla sobre los efectos especiales en las películas de Star Wars. Matthew Westcott, que repitió, retroconciertazo. Se ve que le gustó venir y entonces no puso muchas pegas y tuvimos otra vez aquí en esto. Y luego también destaco el torneo de máquinas pinball. Si antes he destacado el de máquinas arcade, en este caso de máquinas pinball. También hubo una época que teníamos máquinas de pinball en el stand, pero con el paso del tiempo y de los años dejaron de... No les pudimos contactar más entonces bueno, se nos quedó ahí. Pero la verdad es que teníamos un stand de juegos bastante completo. Sí que era un salón arcade de los años 80. Y bueno, ahí estamos parte de y trajimos a la Legión 501, no sé si acordáis, pues eso, trajimos a la Legión 501 que aportamos, que fueron paseando por toda la Euskal Party y demás, pues eso, para dar ambiente y color a nuestra exposición. Y en 2016, pues aquí el tema principal fue un poco el Colossal Cave y el microprocesador Z80, que hicimos una retrospectiva del Z80, pues que al final se usa en muchas máquinas antiguas. Entonces se hizo una exposición que al final dices, bueno, un microprocesador, que es un cacharro pequeñito. Pues sí, la verdad es que es otra exposición que cabía en una caja, pero que luego a la hora de enseñarla ocupaba bastante, porque había que enseñar cosas pequeñitas y que la gente las viera y supiera que eran. Entonces, al final la exposición era grande en espacio, pero pequeña en contenido físico. Y aquí invitamos a Andrés Amudio. Pues Andrés Amudio fue una eminencia en lo que es el desarrollo de aventuras conversacionales en los 80. Un pionero, yo creo, porque era un género, las aventuras conversacionales, pues que no sabía si iban a gustar o no, y luego la verdad es que tenía bastante
tuvo bastante impacto y bastantes seguidores en esto. Pues eso creó el viejo archivero en revistas como Micro Hobby. Luego en la Micromanía creo que tenía también una sección para dar soporte a la gente que se quedaba atascado en aventuras, incluso para dar soluciones y noticias sobre aventuras conversacionales. Y luego destacamos también la charla sobre Kasparov contra Deep Blue, que vino un maestro árbitro ajedrecista a darnos una masterclass, nunca mejor dicho, sobre la partida de Kasparov contra Deep Blue, que se celebró, pues imagino que en el 91 o 95, no me acuerdo ahora, pues sería aniversario. Y bueno, ahí estamos en otro de los bares de referencia de Bilbao, que es el Achurro, y ahí estamos con Andrés Amudio, de invitado. Y bueno, ya en el 2017, pues volvemos a la exposición, ya volvemos a los ordenadores. Pues ya había que destacar el Amiga. Entonces cumple aniversario, 30 años, entonces bueno, creo que ya tocaba, ¿no?, hacer una exposición de la Amiga. Invitamos a programadores que habían programado para Amiga y bueno, y aprovechamos para que nos hiciera una retrospectiva, porque no solo habían programado para Amiga, sino que habían desarrollado el Risky Goods, el PC Fútbol, o sea, era gente que ya tenía un bagaje importante en lo que es el desarrollo de videojuegos. Entonces nos dieron una charla sobre todo un poco su historia en el mundo de los videojuegos, de la que algunos todavía no han salido y siguen trabajando en desarrollo de videojuegos. Luego también contamos con Grizor87, que es también otro gran talento musical que desarrolla música para chips antiguos, aunque pues eso, hace versiones para videojuegos nuevos, pero con estética de viejos antiguos, y desarrolla incluso para videojuegos antiguos, pues eso, chiptune y demás. Que es donde iniciamos la Retro Talents, que es una especie de pequeña zona en la que queremos destacar nuevos desarrollos tanto de videojuegos como de hardware, y que seguimos teniendo. Y luego también aquí, pues esto es una de las peores ideas que hemos tenido, que es que invitamos al podcast de Laura Retrona para que fuera una actividad más dentro de Retro Euskal, y bueno, y ellos aprovechaban y hacían su emisión en formato televisión, así para que les veáis, pero no sé si fue muy buena idea. Y bueno, esta es una foto, pues yo supongo que es de la recogida, porque las caras de felicidad, pues supongo que será eso, que nos íbamos ya para casa. Y entonces esto es la furgoneta que iba rumbo a Zaragoza, para devolver todo el material con el que tenemos instalado. En 2018 celebramos los 40 años de Space Invaders, ¿vale? Y aquí está otra de las grandes, a mí me parece también de las grandes charlas que tuvimos, que invitamos a Fernando Rada como desarrollador del World Rally, la famosa recreativa del Carlos Sainz, y por otro lado a Miguel Ángel Horna como preservador tanto del videojuego y de implementarlo en el MAME. De aquí hay una historia que casualidad es 10 años antes, que es que hicimos una charla en Lleida, organizada por Retroacción, en la que estaba Miguel Ángel Horna el Semi, y allí fue donde uno de los creadores, Javier Valero, le entregó a Miguel Ángel Horna el Semi, de una manera muy peculiar, le entregó los códigos del chip con el que desenmascarar los datos que circulaban por la placa del World Rally, porque la placa del World Rally estaba encriptada, está protegida, para que no se pudiera piratear ni copiar. Y no fue hasta 2008 cuando se consiguieron esos códigos y se pudo emular ya bastante perfectamente ya la recreativa. Luego tuvimos la Sega Mega Drive, tuvimos también un taller tanto de programación como un concurso de programación. Y bueno, ahí está el marcianito gigante Space Invaders, y ahí estamos, parte de la organización. Y aquí ya saltamos a 2019, que ya fue donde hicimos ya de retrospectiva tanto de la PlayStation, que cumplía 25 años, como de la Sound Blaster, ¿vale? Que fueron bastante destacadas. Esto hicimos tanto unas charlas como una exposición.
Y bueno, ahí estamos, parte de la organización. Y entonces ya pasamos a 2020. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Pues en 2020, pues ya sabéis lo que ocurrió. Pues que había que quedarse en casa. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues estuvimos pensando y dice, ¿por qué no vamos a seguir haciéndola? Entonces dijimos, pues vamos a intentar hacerla aunque sea online. Pues ponemos unas páginas web, intentamos mostrar ahí nuestras actividades, moverlas a la web. Y esto fue un poco lo que inició, pues eso, que en 2020 hiciéramos Retro Euskal, siguiera celebrándose, pero ya desde casa. Entonces tuvimos ahí, celebramos los 30 años de Monkey Island, y aquí tuvimos también otra de las grandes fortunas, que al hacerla online pues podíamos invitar a gente sin tener que decirles, pues ven aquí a Bilbao tal día, tal hora, no sé qué. Entonces pudimos contactar con David Fox, que David Fox era uno de los socios de Lucasfilm Games y que estuvo implicado en el desarrollo del videojuego. Y la verdad es que tuvimos una charla, la verdad es que muy interesante. Y la verdad es que si no hubiera sido por hacerla online, posiblemente nunca hubiéramos tenido el placer de tenerle con nosotros. Al igual que el resto de invitados, ¿no? Que Jotego, que es también un experto está preservando máquinas arcade a nivel de FPGAs, digamos, de emulación, simulación. Al final, simulación con FPGAs, pues ahí hay una pequeña discusión. Digamos, simulación con FPGAs, de poder tener la recreativa simulada al nivel del perfecto, vamos, pixel perfect, que diría. Y luego ya sí que celebramos los 40 años de Destroyer. Destroyer parece que sí que puede ser el primer videojuego español, pero no era un videojuego de ordenador ni de consolas. En este caso era de arcades. ¿Vale? Y desde los finales de los 70, yo creo que desde los 1980 o así. Y luego hicimos el retroconciertazo online con Rock River, que lo hizo desde su casa, emitiendo en directo a través de YouTube. Y bueno, esta es la de David Fox, ahí con sus compañeros de Lucasfilm. Y bueno, esta es como hicimos la charla online. Y 2021 también seguíamos estando en casa. Creo que se podía ya salir, pero bueno, ya lo de las reuniones y demás, pues todavía está un poco ahí por aclarar. Entonces decidimos que la de 2021 también iba a ser online. Entonces, bueno, en este caso lo que hicimos fue una exposición de 60 años de los chips, los circuitos integrados que impactaron, ¿no? Que más destacaron en la historia. Y luego hicimos 3 charlas, una dedicada a los virus, que cumplían 50 años desde el primer virus informático por lo menos documentado, 30 años de Street Fighter. Entonces invitamos a dos expertos, no solo en jugarlo, que también eran, sino en desgranarlo y en contar los entresijos del videojuego. Pues eso, lo habían hackeado, vamos, y estaba por ahí documentado hasta a un nivel de detalle impresionante. Y luego, bueno, hicimos también una charla pues de algo que no sé, nunca destacas o que nunca es, pues de la Wikipedia, que es algo que puedes usar todos los días, pero que nunca le das importancia. Y que ya en 2021 pues ya lleva 20 años en funcionamiento. Entonces tuvimos de ponentes a dos editores, digamos, o creadores de contenido de Wikipedia. Y bueno, aquí ya veis, pues eso, como era online, pues nos juntamos los que pudimos, que yo creo que más o menos somos los que hicimos estas 2 últimas Retro Euskal online, y así acabamos. Y ya en 2022, que ya fue el año pasado, ya volvimos al presencial ya al 100%, con cierta normalidad. Y bueno, la Euskal Encounter, aunque en 2021 hizo un formato semipresencial, pero con aforo muy reducido y demás, ya fue más... Fue una Euskal Encounter de las de hace 2 años, vamos, la última, 2019. Entonces aquí ya volvimos otra vez con el Spectrum, pero en este caso añadimos el Commodore. Y lo que hicimos fue una exposición no de enfrentamiento, sino de contraste de especificaciones entre uno y otro. Pues poníamos
el Spectrum, pues la CPU, los gráficos, el sonido y demás, el software de videojuegos, el software de sonido, periféricos, pues los poníamos para que la gente comparara que a pesar de ser los dos del mismo año, aunque era uno creado en Estados Unidos, digamos, y otro en Inglaterra, pues las diferencias entre uno y otro, ¿no? Pues, a pesar de ser de la misma época, las diferencias que había entre los dos. También trajimos a Boriel, que es también, a mí me parece, otra persona, un desarrollador que de hecho él reconoce y dice que yo nunca he hecho un videojuego, pero ha hecho como un compilador que compila un BASIC y lo convierte a código máquina, en este caso por ahora por ahora dice él que era del Spectrum, pero que ya le están pidiendo que también haga para MSX, para Amstrad y demás. Al final, siendo Z80, pues es lo de él. Y la verdad es que es un compilador que la gente usa mucho, y entonces esto genera que haya muchos videojuegos y muchas creaciones nuevas, pues por la facilidad de uso que tiene. Y también trajimos a Jorge Rosado. Jorge Rosado, pues eso, este es un desarrollador ya de los 90, que estuvo en Noria Wars, pues eso, estuvo ahí implicado en videojuegos, pues eso, de la época bastante importantes, pues como La Prisión o creo que Speed Haste era otro de los videojuegos. Y bueno, aquí ya cada vez, pues eso, ahí estamos, esto es la recogida, seguro, con la cara, y bueno, ahí estamos ya para marcharnos ya. Y llegamos a 2023. Pues bueno, 2023, pues eso, cerramos el ciclo, pues haciendo, pues eso, una retrospectiva de las 20 ediciones de Retro Euskal. Yo vuelvo a ser ponente 20 años después, pero ya con otra temática diferente. Y volvemos a reeditar las Retrolimpiadas Vascas y volvemos a invitar a Manuel Pazos, que siempre está dispuesto aquí a contarnos detalles del MSX. Y bueno, pues eso, aquí estamos en el fotocall de Art Attack, al que os invitamos a que participéis con una foto friki, que todavía tenéis tiempo hasta las 2 para participar. Y bueno, y esto es una pequeña anécdota, detalle que tenemos de todos los sitios por los que hemos pasado el stand de Retro Euskal. Este es el BEC, este es el pabellón donde estamos ahora, y bueno, aquí veis un poco por dónde hemos estado, ¿no? El pabellón. Empezamos en el pabellón 4, que es donde tocó Iron Maiden el sábado. Y estamos aquí en el stand circular que hemos visto al principio, en las primeras transparencias, en una especie de voladizo que hay ahí arriba, antes de bajar a lo que era la party, que estaba aquí, en el parte 4. Esto fue en el 2004, ¿vale? En el 2005, de repente, se mueve todo al 5, al pabellón 5. Entonces aquí ya empezamos a itinerar por toda la party, ¿vale? Aquí estuvimos en 2005, en 2006 estuvimos en una especie de plaza, le llamaban, donde había más stands alrededor. Aquí estuvimos en 2006, en 2007 pasamos dentro de la misma plaza, aquí a esta zona. 2008 y 2009 repetimos stands, pero aquí fuera. Esto ya creo que ya no existía. 2010 pasamos a donde estamos ahora, pero la mitad de espacio. Estamos aquí pegados a esto, al acceso. En 2011 pasamos al otro lado, a la otra esquina, donde está, creo que está el comedor este año, está aquí el comedor o la zona de comidas. Y en el 2012 nos vamos al atrio. Y ahí había un par de salas polivalentes. En 2012-2013 repetimos sala polivalente. La verdad es que estaba muy bien, porque eran salas grandes y se podían cerrar y te podías hacer todo lo que quisieras ahí dentro sin ningún tipo de problema. Pero en 2014, no sé por qué, pasamos a la sala polivalente, pero del otro lado. No sé. Y aquí ya repetimos otras dos, 2014-2015. Y luego, en 2016, volvemos dentro de la party, abajo, pero ya en esta ocasión al lado de la cafetería que hay allí al fondo. En 2016 era esta mitad de espacio, y en 2017 nos duplicaron ya el espacio. Era el mismo sitio, pero ya toda la. Y ya en 2018, ¿qué hacemos? Pues nos cambiamos de pabellón. Nos llevaron al pabellón 3, allí,
Y en 2018 estuvimos aquí en el pabellón 3, donde cuando ya la OpenUne le sacaron ya de la party, aunque en el atrio estaba fuera de la party, sacaron de la OpenUne de la party y la hicieron toda en el pabellón 3. En 2018 y en 2019, pues volvimos al pabellón 3, pero ya nos dieron un stand más grande y la verdad es que este estaba muy bien, este pabellón, porque tenía mucha buena visibilidad, espacio y demás. Y en 2000... a ver si me acuerdo... 2020 y 2021 efectivamente fueron las online, y 2022 y 2023 fue el doble de tamaño que la de Retroscale 2010, que es donde estamos ahora ubicados estos 2 años. Y entonces aquí acaba ya... ¿Ves? Así nos hemos pasado por todo el BEC con el stand, así que... Y bueno, ¿en 2024 qué pasará? Pues supongo que por enero, febrero, marzo ya veremos qué pasa. Lo primero será que la Euskal Encounter, pues eso, nos invite. Nos invitamos nosotros, pero ellos nos dan el permiso para venir, así que nosotros repetiremos si el cuerpo y la salud nos deja. Y nada, poco más. Pues nada, es que ricasco por aguantarme la chapa y no sé si hay tiempo para preguntas, pero bueno, se responde a lo que se puede. No hay preguntas entonces. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, al stand allí a visitar la exposición. Venga, Agur.